Soy la doctora Malú Martínez Chantar y dirijo el Laboratorio de Enfermedades Hepáticas en el Centro de Investigación Cooperativa CIP Bioune en el País Vasco. Estoy encantada, para mí es un honor estar aquí hoy. Vamos a escuchar al hígado, a ver lo que dice, lo que tiene que decir, centrándonos principalmente en el equilibrio del magnesio y en nuevas aproximaciones terapéuticas basadas en el ARN. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una vez más al ciclo Acercando la Ciencia que hacemos conjuntamente con el Museo de la Evolución Humana, la Universidad de Burgos, desde la Unidad de Cultura Científica y con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, la FECIT, que pues, también nos ayuda en todo este tema de divulgar la ciencia. Como sabéis, estamos ya a pocos meses de que aquí en Burgos empiece la Facultad de Medicina. Y por lo tanto, pues estamos también trayendo investigadores en este caso, pues que tienen que ver con el área también biomédica, pues bueno, para entrar un poco en calor. Después de tanto tiempo que esperábamos la Facultad de Medicina, bueno, pues aquí la tenemos ya. Y nada, sin más dilación, voy a presentaros a nuestra ponente de hoy. Ella es Malú Martínez Chantar, una investigadora de renombre internacional en el campo de la biología hepática y la medicina translacional. La doctora Martínez Chantar es investigadora principal del CIP Bioune, donde lidera el Liver Disease, o sea, el Laboratorio de Enfermedades del Hígado, un grupo de referencia en el estudio del metabolismo, la homeostasis del magnesio y el desarrollo de terapias basadas en ARN para el tratamiento de enfermedades hepáticas. Con una trayectoria científica excepcional, ha publicado más de 220 artículos científicos, que son muchos. ¿Vale? Yo digo también soy investigador y no llego a la mitad. Muchos de ellos en revistas de alto impacto como Nature, Nature Communications, Cell Metabolism, Hepatology y Journal of Hepatology. Su trabajo ha sido clave en la identificación de nuevas estrategias terapéuticas para enfermedades hepáticas como la esteatohepatitis no alcohólica, NASH, el daño hepático inducido por fármacos y la... es que me faltan las gafas, hepatotoxicidad asociada al alcohol. Además de su liderazgo en investigación, la doctora Martínez Chantar es una figura destacada, gracias, en la transferencia del conocimiento con 5 patentes registradas, 2 de ellas licenciadas a Givela Therapeutics, una empresa fundada por ella misma en Basilea, Suiza, con el apoyo de programas como Basel Launch y la Caixa Impulsa. Actualmente se espera la creación de una subsidiaria para expandir aún más el impacto de esta innovadora estrategia terapéutica. A lo largo de su carrera ha obtenido financiación competitiva de agencias nacionales e internacionales, incluyendo los Institutos Nacional de Salud de Estados Unidos, la Asociación Española contra el Cáncer, la Fundación La Caixa, entre otras. Su labor ha sido reconocida con múltiples premios y es miembro del grupo internacional Women in Hepatology, que reúne a expertas de Europa y Estados Unidos en el campo de la hepatología. Además, la doctora Martínez Chantar forma parte del Consejo Asesor de Científicas de diversas empresas y centros de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo activamente a la transferencia del conocimiento, el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y, sobre todo, y tengo que contar la anécdota, para que veáis un poco la calidad humana de la investigadora que tenemos aquí. Si me emociono, ya sabéis por qué. Una amiga mía vino un día a la universidad y me dijo, tengo un cáncer y he visto que una investigadora del País Vasco trabaja en él. ¿Puedes poner en contacto con ella? Tú que estás en la universidad. Me puse en contacto con ella un sábado, a las 8:30 de la mañana le escribo, a las 2 de la tarde me había contestado un sábado, diciéndome, preocupándose por la amiga que tenía ese problema y dándome su número particular por si había algún problema que yo podía hablar con ella. Evidentemente, como veis, es una cosa increíble y es el valor humano de las investigadoras y de la doctora Chantar. Mi compañera finalmente falleció, pero no pudo estar aquí en la charla y también esa charla va por ella. Gracias, doctora Chantar. Pues buenas tardes a todos. Realmente es un auténtico placer estar aquí y es un honor estar aquí en este contexto, en este museo. Después de la presentación,
la forma de contactar fue esa y, por supuesto, nosotros trabajamos en colangiocarcinoma, en cáncer hepático, un cáncer agresivo que, como veréis, bueno, pues de vez en cuando tiene un pronóstico que no queremos que sea y encantada de poder, bueno, pues intentar explicaros lo que hacemos, cómo descubrimos esta homeostasis de magnesio, este equilibrio de magnesio, cómo era de importante para la enfermedad hepática. Intentaré ir poquito a poquito, llevándoos por los diferentes descubrimientos que hemos hecho, cómo hemos ido paso a paso, cómo trabajamos en investigación. Os pido, por favor, que esto intentemos que, si queréis que sea un coloquio, estaré encantada si no entendéis algo, si tenéis dudas, de que me interrumpáis. Estoy acostumbrada a dar clase en la universidad, estoy acostumbrada a que la gente me interrumpa. Entonces, cualquier duda que os surja, cualquier cosa que hablemos que no lo tengáis claro y que os apetezca indagar sobre ello, estaré encantada de explicároslo, ¿vale? Si lo sé, claro que a lo mejor no lo sé. Entonces, el título de la charla es Cuando el hígado habla y la ciencia escucha, del magnesio a algo que hemos oído hablar desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la época del COVID, que es el ARN terapéutico. Y, por supuesto, pues quiero dar las gracias a la Universidad de Burgos, a la Junta de Castilla y León, pues por proporcionar este tipo de charlas que yo creo que son muy importantes para acercar la ciencia. Además, vais a tener una nueva facultad de medicina aquí, que va a ser increíble, acercar a la ciencia a la población en general. Entonces, os voy a ir contando por qué me dedico a la enfermedad hepática. Me dedico a la enfermedad hepática porque alrededor de 29 millones de personas en Europa sufren de enfermedad hepática y alrededor de 35 millones de personas sufren de enfermedad hepática en Estados Unidos. Estamos hablando de millones de personas que sufren de enfermedad hepática y alrededor de 2 millones de personas mueren anualmente por cirrosis. Este es el contexto que nosotros nos encontramos los trabajadores y los investigadores que trabajamos en enfermedad hepática. Por tanto, claramente nos estamos enfrentando a un problema a nivel global. Son cifras enormes de pacientes que sufren este tipo de enfermedades hepáticas. Yo os voy a contar un caso muy curioso. Mirad, antes, principalmente, lo que teníamos de enfermedad hepática era la hepatitis vírica. Y esta hepatitis vírica se ha erradicado, la hepatitis vírica principalmente por hepatitis C, y se ha erradicado. ¿Y sabéis por qué? Porque había un laboratorio muy pequeñito, un laboratorio de investigación que fue capaz de identificar una proteína que hacía sensible al virus, a este virus de hepatitis C. Antes teníamos millones de personas infectadas por hepatitis C y era la principal causa de cirrosis y cáncer hepático. Este laboratorio pequeñito identificó esta proteína que era capaz de anular la actividad de ese virus. Este virus, que como os digo, hace unos 15 o 20 años tenía una preeminencia muy alta, actualmente yo creo que en España está erradicado. Y es el típico caso de éxito de un laboratorio de investigación básico que desarrolla una molécula y que termina con este tipo de infecciones y enfermedades. Hoy en día tenemos otro caso. Tenemos el caso que todos seguro que habéis oído hablar de la obesidad, de la diabetes, lo que llamamos síndrome metabólico o llamamos enfermedad hepática. Y esta enfermedad hepática, como veréis, dentro de nada tiene una prevalencia, os contaré, tiene una prevalencia casi de un 25% de población general. Por tanto, claramente estamos enfrentándonos a un problema también a nivel social. 25% de las personas que estamos en esta sala probablemente tengamos hígado graso. Algunos de vosotros, vuestro clínico habrá dicho: quizá tengas hígado graso, quizá tengas las transaminasas un poquito altas. Hablaremos de ello. Y además, y otro tema muy importante que tenemos en la enfermedad hepática es el daño por alcohol, el consumo de alcohol. Lo sabéis, hay un consumo de alcohol excesivo en nuestra sociedad, además en las sociedades mediterráneas como la nuestra, y sobre todo se inicia en etapas muy tempranas. Con lo cual, ese daño, ese consumo de alcohol desde etapas muy tempranas produce una enfermedad hepática muy clara que es muy difícil también de tratar. Bien, con todo esto
si nos vamos al mercado, ¿vale? Si nos vamos a lo que es el tratamiento de esta enfermedad hepática, estamos en unos valores cerca de 20.000 millones de dólares para tratar todas estas enfermedades hepáticas, 20.000 millones de dólares. Y se estima que alrededor de 2021-2030 aumentará esta investigación a unos 30.000 millones de dólares. ¿Y por qué? Pues porque la cantidad de pacientes que tenemos con enfermedad hepática aumenta cada día. Y las razones principalmente de este aumento de la cantidad de pacientes de enfermedad hepática es por un consumo de alcohol clarísimo, esa incidencia de alcohol está ahí, por una vida que no es saludable, no tenemos actividad física, comemos mal, comemos rápido y además por un aumento de la población geriátrica. Y eso nos lleva a tener un aumento clarísimo de este porcentaje de enfermedades hepáticas en la sociedad actual. Por tanto, es claro con este panorama que necesitamos investigación. Necesitamos investigación para encontrar nuevas aproximaciones terapéuticas para luchar contra este incremento de la morbilidad y la mortalidad debido a estas enfermedades hepáticas. Y aquí es donde os introduzco el magnesio. ¿Por qué empezamos a trabajar con magnesio? Bueno, sabemos que, y lo veréis ahora mismo, que el magnesio está muy controlado por diferentes partes de nuestro cuerpo. El magnesio, la homeostasis del magnesio está muy controlada por el intestino, está muy controlada por el músculo, el hueso juega un papel fundamental en este equilibrio del magnesio y el riñón juega un papel fundamental en este equilibrio del magnesio. Pero cuando nos pusimos a estudiar este magnesio, lo que observamos es que los pacientes con enfermedad hepática tenían claramente una alteración de los niveles de magnesio en el suero. Y nos llamó muchísimo la atención. No podíamos entender por qué estos pacientes, como hablaremos ahora, con hígado graso, estos pacientes con daño por consumo de alcohol, estos pacientes por daño por una ingesta de sobredosis de paracetamol, que ya veréis que es muy común en pacientes con enfermedad hepática, o daño por fibrosis, presentaban alteraciones en los niveles de magnesio. Y esto nos llamó muchísimo la atención. ¿Y por qué nos llamó la atención? Porque el magnesio es uno de los cationes más abundantes que existen en la célula. Es de los principales cationes que tenemos, de los principales componentes que tenemos en una célula es el magnesio. Y además actúa en múltiples reacciones químicas. El magnesio está en casi todas las reacciones químicas que tenemos. Con esto empezamos a trabajar, a entender por qué podía haber esa alteración de los niveles de magnesio en el suero de estos pacientes y nos dimos cuenta de que nos estamos enfrentando a un problema muchísimo más complejo. El problema más complejo al que nos estábamos enfrentando es que este magnesio va a modular dos de los principales orgánulos que tenemos en la célula. Y os lo explico ahora mismo. Mirad. Hay dos orgánulos fundamentales en la célula. Uno es la mitocondria, que es lo que llamamos la casa de la energía. Nuestras células, nuestro cuerpo, nuestro cerebro se mueve porque existen mitocondrias, ¿vale? Y esas mitocondrias tienen toda la energía de la célula. Es lo que va a hacer que una célula respire, que una célula metabolice, que una célula piense, bueno, que parte de nuestro organismo piense, que movamos una mano, son las mitocondrias. Y por otro lado, tenemos lo que llamamos el retículo endoplasmático. Y este retículo endoplasmático lo que va a hacer es modular otro catión, otra molécula que se llama el calcio. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que un tercio del contenido del magnesio en la célula se encontraba en la mitocondria. Un tercio es muchísimo. Es decir, el magnesio va a jugar un papel fundamental en esa mitocondria, en la actividad de esa mitocondria. Y además jugaba o tenía un papel muy importante en lo que llamamos la polarización de la membrana mitocondrial, o sea, lo que es quizá la fuente de energía de la membrana mitocondrial, el estrés oxidativo, me oiréis hablar mucho de estrés oxidativo en la población y en la sociedad se habla mucho de estrés oxidativo, jugaba un papel fundamental este magnesio. Cuando nos íbamos al retículo endoplasmático, lo que veíamos es que este magnesio era el que controlaba la salida y la entrada de otro catión muy importante para la célula, que es el calcio. Y el calcio lo que va a hacer va a ser como un catión que va a regular
las conexiones entre los diferentes orgánulos. Este calcio va a regular la conexión con la mitocondria, va a regular la conexión con el lisosoma, va a regular la conexión con el núcleo, que es donde se produce toda la actividad transcripcional. Por tanto, el magnesio estaba controlando dos hubs, dos orgánulos perfectos para la célula, ¿vale? Y además os tengo que decir que en la enfermedad hepática, esta mitocondria y este retículo endoplasmático, estos dos orgánulos, están significativamente alterados. Todos los pacientes que vemos con enfermedad hepática tienen una alteración en la función mitocondrial y en la función del retículo endoplasmático. Por tanto, estábamos tocando como los dos cimientos que golpean la enfermedad hepática. Bueno, y la pregunta, somos científicos, y la pregunta que vino después fue, muy bien, sabemos que regulamos el magnesio, que los pacientes con enfermedad hepática tienen alteraciones del magnesio, sabemos que está actuando a nivel de mitocondria y a nivel de retículo endoplasmático, sabemos que está tocando dos orgánulos, pero ¿podemos modularlo? Porque si no podemos modularlo, se queda en algo descriptivo, que es interesante, pero desde el punto de vista terapéutico no podemos hacer mucho más allá. Y lo que observamos es que por las características que tiene este magnesio en la célula, cuando está en la célula, imaginaros un magnesio que se hincha. ¿Ves un magnesio pequeñito? Es un magnesio que se hincha. Entonces, al hincharse este magnesio, necesita una serie de transportadores, necesita una serie de moléculas que le ayuden a pasar desde fuera a dentro de la célula, ¿vale? Y estos transportadores de magnesio sí que los podemos modular. Sí que podemos utilizar estos transportadores de magnesio para modular el equilibrio entre fuera y dentro y el equilibrio entre los diferentes orgánulos dentro de la célula. Y con esto, como digo, somos investigadores, nos mueve la curiosidad. En el momento en que cazamos alguna de estas cosas, nos lanzamos a investigar. Lo que hicimos fue decir, bueno, tenemos delante de nosotros una alteración de los niveles de magnesio en suero en los pacientes. Sabemos que actúa principalmente a nivel de mitocondria y de retículo endoplasmático. Sabemos que la mitocondria y el retículo endoplasmático son dos hubs, son dos orgánulos fundamentales para la enfermedad hepática. Y sabemos que tenemos una serie de moléculas que llamaremos transportadores que pueden modular el contenido del magnesio. Bueno, pues algo quizá podamos hacer. Y la primera pregunta fue, ¿y estos transportadores se modulan en los pacientes con enfermedad hepática? ¿O estos transportadores en los pacientes con enfermedad hepática no hay modulación y entonces no podemos regularlos? Para ello lo que hacemos, nosotros, y bueno, todos los investigadores tienen conexiones con clínicos, colaboramos de forma muy cercana con clínicos tanto españoles como internacionales. Lo que hicimos fue coger pacientes con diferentes etiologías. Y aquí hablamos de hígado graso, cogimos pacientes, biopsias hepáticas de pacientes con hígado graso, aquí hablamos de pacientes con colangiocarcinoma, ¿vale? Pacientes que desarrollan colangiocarcinoma, aquí hablamos de hígados derivados de pacientes con sobredosis de paracetamol que necesitan ser trasplantados, hablaremos en un momento de ello, y aquí hablamos de pacientes con daño por alcohol. Y en todos ellos hicimos un estudio exhaustivo, pusimos todo el laboratorio a trabajar para saber de todos esos transportadores que hay y que se han identificado, cuáles de ellos estaban modulados en estos pacientes con enfermedad hepática. Y de pronto, que son las cosas maravillosas de la ciencia, de pronto identificamos que había un transportador que no conocíamos de nada, que se llama CNNM4. Yo me quedé con la misma cara que se quedan ustedes, CNNM4, que estaba significativamente alterado y sobreexpresado con unos niveles muy altos en todos los pacientes, en el hígado, en las biopsias de todos los pacientes con enfermedad hepática. Y dijimos, bueno, pues si realmente este transportador en todos los cientos de pacientes que hemos analizado es el único que está alterado en la enfermedad hepática, tiene que haber algo que este transportador esté haciendo. Y empezamos a investigar qué hacía este transportador. Y cuando nos pusimos a trabajar, fue muy curioso porque lo primero que vimos es que este transportador actuaba sacando magnesio
¿vale? Fuera de la célula, saca magnesio fuera de la célula. ¿Os acordáis que les he dicho que el magnesio es fundamental para la actividad mitocondrial y para la actividad de ese retículo endoplasmático? Pues este transportador actúa sacándose magnesio fuera de la célula. Por tanto, va a producir, en teoría, daño en esa mitocondria y va a producir, que es el órgano o el orgánulo de la energía celular, y va a producir daño en ese retículo endoplasmático, que es el que va a conectar los diferentes orgánulos. Además, era un transportador que se expresaba de forma ubicua, pero sobre todo en intestino y en riñón. Y muy importante, para lo que les voy a explicar ahora, tenía una expresión muy bajita en un hígado sano. En aquellos individuos que teníamos hígados sanos, la expresión de este transportador era muy bajita. Bueno, y además, ahora sí que conocemos muy bien el transportador, porque aparte que lo hemos estudiado muchísimo, tenemos un experto con nosotros, el doctor Alfonso Martínez, que es un experto en transportadores de magnesio y sobre todo en este CM4, que nos ha ayudado muchísimo a entender toda esta biología. Y aquí viene el quid de la cuestión. Cuando tenemos algo que se mueve así en ciencia, y sobre todo en enfermedad hepática, y sobre todo en un laboratorio que es un laboratorio muy translacional, en donde siempre buscamos aproximaciones terapéuticas para trasladar a los pacientes, la primera pregunta que vino a nuestra mente cuando vimos esto fue, vale, ¿y lo que tenemos delante es un inductor de la enfermedad hepática o es una consecuencia del daño hepático? Es decir, cuando nosotros tenemos daño hepático, ¿este transportador que de pronto aparece aquí se induce o cuando se induce este transportador generamos un daño hepático? La pregunta es importantísima porque dependiendo si cuando se induce este transportador generamos daño hepático o cuando ya tenemos daño hepático este transportador se induce, tenemos una aproximación absolutamente diferente a esa modulación. Y entonces es muy bueno tener amigos, siempre es muy bueno tener amigos en ciencia, sobre todo más. Y yo tengo la suerte de tener al doctor Rayat Singh, que es el director de un centro de hígado, de regeneración hepática en UCLA, en Los Ángeles, muy buen amigo. Y hablé con él y le dije, oye Rayat, ¿qué te parece si para responder a esta pregunta lo que hacemos es coger nuestros modelos animales? Nosotros trabajamos muchísimo con ratón. Ya sé que es complicado, son animales, les puedo asegurar que tenemos una legislación enorme para que los ratones no sufran, para que los ratones... bueno, mis becarios dicen que tratamos mejor a los ratones que a ellos, o sea, que imagínense cómo tratamos a estos ratones. Camas calientes, cuando les operamos, analgesia. Y entonces lo que hicimos fue decir, vale, vamos a inducir la expresión de esta molécula, de este transportador, en un ratón sano. ¿Qué pasa si yo a un ratón sano le induzco este transportador? ¿Qué ocurre en ese hígado? Y lo que observamos es que nada más inducir la expresión de este transportador en este hígado, lo que veíamos, que es lo que ustedes ven aquí en verde, son lípidos. Empezaban a acumularse lípidos en el hígado. No nos lo creíamos, teníamos lo que llamamos esteatosis, hígado graso. Y además teníamos una respuesta inflamatoria. Veíamos claramente una inflamación en el hígado. Con lo cual esto nos decía que esta molécula que habíamos identificado era un inductor del daño hepático, inducía, cuando teníamos niveles altos de esta molécula, inducíamos el daño hepático. Con otra compañera, con la doctora Daniela Butzela, que está en la Universidad de Nueva York, la pregunta fue, a ver, Daniela, nosotros sabemos que esta molécula de este transportador en otros órganos actúa como un extruder, o sea, saca magnesio fuera de la célula. Pero quiero saber si en el hígado pasa lo mismo. Quiero saber si en el hígado también actúa sacando magnesio fuera de la célula y jorobándome a mi mitocondria y a mi retículo endoplasmático y todo este network que estoy generando. Y entonces con Daniela generamos unas sondas maravillosas en donde podemos ver el contenido, son preciosas, el contenido in vivo del magnesio en un hígado. Y lo que observamos es que cuando teníamos altos niveles de este transportador, lo que veíamos es que nuestros niveles de magnesio en nuestro hígado se reducían considerablemente. Por tanto, segunda pregunta, sí, actúa como un
sacador, como un extruder de magnesio. Saca magnesio fuera de la célula y mejoraba a mi mitocondria y mejoraba a mi retículo endoplasmático. Y la tercera pregunta, que fue una pregunta además de un becario que es muy listo, me dijo, a ver, Malú, si el problema es el magnesio, ¿por qué no tratamos a los modelos animales de daño hepático con magnesio? Y nos dejamos de toda esta historia, de este transportador. Y la verdad es que fue la típica pregunta súper pertinente. Y entonces dijimos, tienes toda la razón, vamos a coger a nuestros modelos animales y vamos a tratarlos con magnesio. Vamos a suplementar con magnesio y vamos a ver qué ocurre. Y lo que observamos es que una vez que los niveles de magnesio de este transportador están altos, por mucho magnesio, y os puedo asegurar que subimos a unas concentraciones que incluso no eran buenas para los modelos animales, no éramos capaces de revertir la enfermedad hepática. Una vez que este transportador, que esta molécula está inducida, no hay manera de, suplementándola con magnesio, revertir esta enfermedad hepática. Bueno, pues todo esto, después de todos los años que llevábamos en traslación, para nosotros era todo un hallazgo. No os podéis ni imaginar lo que es para un científico de pronto identificar algo que nadie ha identificado hasta ahora. Aparentemente tener una molécula que es un inductor del daño hepático y además tener una molécula que podemos regular, ¿vale? Porque si no la puedo regular, pues está muy bien, es muy descriptivo, siempre el conocimiento es bueno, pero si no la puedo modular, me subo por las paredes. Entonces fue decir, bueno, perfecto, tenemos este transportador y vamos a ver cómo lo vamos a modular. ¿Cómo podemos modular la expresión, reducir la expresión en estos pacientes que tenemos daño hepático, en estos modelos animales que tenemos daño hepático? Y aquí es donde viene toda la nueva tecnología del ARN, que seguro que ustedes han oído hablar, en todas las vacunas del COVID han oído hablar del ARN, los ARNs que se inyectan, en las vacunas inyectábamos ARN. Pues esto, la verdad es que cuando nosotros empezamos a trabajar con ello parecía mágico, pero les puedo asegurar que funciona y funciona maravillosamente. Miren, esta molécula que ven ustedes aquí, que la llamamos GalNAc, es la N-acetilgalactosamina, es un azúcar muy... No se ve. Ah, perdón. ¿Y cómo...? No lo ven, ¿no? Pues no sé cómo señalar. Hemos traído en el kit... Cualquier pregunta, cualquier duda, me dicen, ¿eh? Bueno, aprovechamos. Venga. Simplemente aprovechar este momento. Usted ha hablado de determinadas enfermedades relacionadas con la hepatitis, con el hígado. Que termino. Pero no ha dicho nada de la vitamina B, digo de la hepatitis B. ¿También tiene relación? Sí, claro. La hepatitis B es, después de haber acabado esa hepatitis C, sí, hemos empezado ahora con la hepatitis B, sí. Y de hecho es muy curioso porque hay un estudio clínico muy importante utilizando este tipo de ARNs que les voy a mostrar para bloquear diferentes proteínas del virus de la hepatitis C y bloquear la replicación que tiene este virus. Ahora mismo, ¿cuál es? Vale, ahora mismo es una de las principales... no hay tanta proporción de pacientes con hepatitis C, ¿vale? Como había, por ejemplo, con hepatitis C. Con hepatitis C era muchísima la gente que sufría de hepatitis C, hay menos población de hepatitis B infectada, se empiezan a intentar a generar vacunas relacionadas con hepatitis B, aunque todavía no son muy exitosas, y se empiezan a intentar encontrar fármacos, como se hizo con la hepatitis C, para bloquear la replicación del virus y que no produzca esa cirrosis y esa fibrosis que sabemos que es lo que hacen. Nosotros en hepatitis B no hemos visto alteración de este transportador de magnesio. No hemos visto alteración de este equilibrio de magnesio en estos pacientes. ¿Vale? Perfecto, entonces, muy bien, esta molécula, esto es un azúcar
de lo más sencillo que hay, ¿vale? Y a este azúcar se le puede combinar diferentes cosas. Y nosotros lo que hicimos fue decir, vale, pues lo que vamos a combinarle a este azúcar es un RNA terapéutico. Y este RNA terapéutico en lo que consiste es en que con este RNA vamos a ser capaces de disminuir la expresión de este transportador, ¿vale? Y me dirán, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues tenemos muchísima suerte, porque mirad, en el hígado, ¿vale? El hígado va a expresar un receptor, como imaginaos una llave y una cerradura. Bueno, pues el hígado va a expresar la cerradura que es capaz de reconocer esta molécula. Y solamente la expresa el hígado. Solamente la expresa el hígado. De tal manera que nosotros a nuestros pacientes lo que hacemos es inyectamos esta molécula, este azúcar, con este RNA terapéutico que me permite disminuir los niveles de este transportador subcutáneamente. No necesito inyectárselos por vena, se lo inyecto subcutáneamente. Esta molécula viaja por la sangre, llega al hígado, a nuestro hígado enfermo, y en este hígado tengo esta cerradura. Esta cerradura que reconoce mi molécula y que hace que esta molécula, con este RNA, entre dentro de mis células del hígado y mis células tumorales, ¿vale? En estas células tumorales yo he modificado este RNA para que se escape de la degradación, la célula tiene una maquinaria de degradación, se escapa de la maquinaria de degradación y cuando está en el citoplasma se une con ese gen que yo quiero silenciar y disminuye la expresión. Me anula totalmente la expresión de este transportador, ¿vale? Parece ciencia ficción, pero os puedo asegurar que funciona divinamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Yo tengo un azúcar que utilizamos como transportador. A ese azúcar le uno un RNA terapéutico, ¿vale? Ese RNA terapéutico me va a reducir los niveles de expresión de ese transportador que me está jorobando en mi hígado. Yo se lo inyecto subcutáneamente, va a la sangre, llega al hígado y en el hígado reconoce ese receptor, incluye esa molécula en mi célula tumoral y baja los niveles, reduce los niveles de este transportador. Es maravillosa porque la estabilidad de esta molécula son 4 semanas. Solamente tenemos que tratar a los pacientes una vez al mes, ¿vale? 4 semanas. Podemos utilizar una dosis muy baja, podemos utilizar una dosis de 0,3 a 5 miligramos kilo. ¿Por qué? Porque estamos actuando específicamente en un hígado, en el hígado, no actuamos en otro tipo de órgano. Y además es órgano y célula específica. Y diréis, ¿y por qué esto es importante? Porque sabéis, y seguro que cuando leéis la toxicidad de los fármacos que ingerimos, hay una toxicidad que dice, si tomáis esto os puede hacer daño el estómago, podéis tener dolor de cabeza, podéis tener náuseas. Bueno, con esta molécula no hay nada de eso, porque solamente actúa en el hígado, no tiene ningún tipo de interacción con otro órgano, ¿vale? Y, muy importante, que para nosotros también es fundamental, es muy barata. No es un anticuerpo, no es una molécula compleja, es un azúcar y una serie de nucleótidos. Por tanto, la producción de esta molécula es baratísima para el tratamiento de diferentes enfermedades. Con todo esto, dijimos, vale, pues vamos a hacer nuestros estudios preclínicos, vamos a ver cómo funciona esta molécula. ¿Y en qué estamos interesados? Estamos interesados, os lo presentaré ahora mismo, en el daño por paracetamol, en la sobredosis por paracetamol. No sabéis la cantidad de gente, sobre todo en USA, en Estados Unidos, en Inglaterra y cada vez más en España, que sufren de daño por paracetamol, sobredosis de paracetamol, y esos pacientes se tienen que trasplantar. Es increíble, ¿eh? Parece mentira. Tenemos un porcentaje muy alto de pacientes trasplantados por ese daño por paracetamol. Daño por alcohol, también. Hemos sido capaces de identificar cómo ese equilibrio del magnesio es capaz de reducir, os lo explicaré en un momento, esa actividad mitocondrial, ese estrés de retículo. Pongo aquí porque hemos sido portada en Hepatology y editorial, y esto para nosotros es muy importante. También en fibrosis, en colangiocarcinoma, os explicaré cómo tratando con esta molécula somos capaces de bloquear la progresión del tumor. Ya hemos publicado en una revista muy potente, en GAD, y ha sido editorial también.
cómo también actuamos a nivel de ese hígado graso que os explicaré en un momento, y luego ese hígado graso, esos pacientes con hígado graso, se ha establecido, y es algo, una línea de investigación que estamos llevando a cabo y es muy clara, tienen alteraciones cognitivas. Lo que hemos visto es que esos pacientes con hígado graso, esos pacientes con inflamación y esos pacientes con fibrosis producen alteraciones o sufren alteraciones cognitivas. Y eso es una de las investigaciones que también estamos llevando a cabo. Vale, entonces, vamos poquito a poquito. ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Vale, hígado graso. Seguro que, como os digo, alguien en esta sala se ha hecho una ecografía, ha ido al médico, le ha mirado las transaminasas y le ha dicho, quizás sufres de hígado graso. ¿Y qué es el hígado graso? Bueno, pues el hígado graso es una enfermedad compleja, es una enfermedad muy compleja, que tiene diferentes estadios. Y lo que vemos es una acumulación de lípidos en el hígado, que está normalmente asociado con una obesidad y con un síndrome metabólico y con una diabetes. Hay un porcentaje de esos pacientes que, aparte de acumular lípidos, van a tener una respuesta inflamatoria, vamos a tener una inflamación en ese hígado empeora. Hay un porcentaje, alrededor de un 20% de los pacientes, que van a desarrollar cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? Mirad, la cirrosis es un mecanismo por el que el hígado al final se defiende y con eso pues causa un daño. Cuando tenemos un daño en el hígado, las células del hígado, que son los hepatocitos, se mueren. Y entonces el hígado dice, uff, tengo aquí un hueco que no sé cómo rellenar. Y entonces actúan unas células que se llaman células estelares, ¿vale? Que lo que van a hacer es producir colágeno. Seguro que habéis oído hablar del colágeno. Vale, el colágeno lo que va a hacer es generar como unas cicatrices, cuando los queloides, cuando os cortáis, cuando os hacéis un daño en la mano o en el pie y veis que ese daño se empieza a cerrar y veis que se forma como una especie de queloide, ¿no? Una cicatriz. Bueno, pues en el hígado se producen cicatrices cuando tenemos daño. Y esas cicatrices es lo que llamamos fibrosis. Y con eso lo que estamos perdiendo es funcionalidad del hígado. Es decir, si yo un porcentaje del hígado se va perdiendo esas células que son activas, y va aumentando la cantidad de daño y la cantidad de esas heridas, empiezo a tener un hígado que no es funcional. Y de esos hígados no funcionales, lo que desarrollamos o lo que tenemos es un cáncer hepático. Terminamos en un porcentaje alto en un cáncer hepático. Pero ¿cuál es la importancia de esta enfermedad? Es que miraros la cantidad de gente que sufre esta enfermedad. Tenemos una población general de 7,5 billones de personas. Se estima que alrededor de 1,8 billones de personas sufren de este hígado graso, ¿vale? Tenemos una prevalencia en población general de un 25%. 25% de población general, ¿vale? Y se estima que en el 2036 podremos tener en determinados países una población, un porcentaje de un 38% de estos pacientes que van a tener hígado graso, que pueden desarrollar fibrosis y que pueden terminar en un cáncer hepático. Por tanto, claramente para nosotros es una preocupación. Y con esa preocupación empezamos a trabajar con este modelo, con este transportador en este hígado graso. Lo primero que hacemos, llamamos a nuestros colaboradores clínicos y les decimos, tenemos esta historia, pensamos que es interesante, ¿qué os parece si colaboramos y nos pasáis biopsias de pacientes con diferente grado de esteatosis, triglicéridos, lípidos, fibrosis, cirrosis y vemos a ver qué ocurre? Y entonces, como os digo, hicimos todo ese estudio y nos aparece de nuevo nuestro maravilloso transportador. Y además claramente asociado con la severidad. Cuanto peor está el enfermo, mayores niveles de este transportador tenemos, ¿vale? Somos biólogos, somos científicos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar modelos animales que asemejen la enfermedad. Y tenemos múltiples modelos animales, no tenemos ningún problema. Entonces, lo que hacemos es generamos estos modelos animales. Estos modelos animales que desarrollan inflamación, que desarrollan lípidos, que desarrollan fibrosis. Y lo que observamos es que en estos modelos animales también nuestra molécula se encuentra aumentada, con lo cual tenemos el modelo perfecto. Imaginaros que no tuviéramos este aumento de este transportador, no tendríamos forma de saber cómo funcionar y cómo trabajar. Entonces, lo que dijimos fue, perfecto, vamos a hacer nuestros estudios preclínicos. Ay, perdón. ¿Ah, que no me oís?
En la grabación. Vale. Vale, pues entonces, ¿así? ¿Bien? ¿No? Es por la grabación. ¿Qué hago? Vale. Vale, entonces, ¿así? Vale, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos estudios preclínicos, ¿vale? Utilizamos modelos animales, como os he dicho, son modelos, o sea, son animales que cuidamos muchísimo, que tratamos con todo el cariño del mundo y lo que hacemos es exactamente lo mismo que hacemos con los clínicos, que hacen los clínicos. Desarrollamos enfermedad hepática, desarrollamos que estos ratones tengan lípidos, que tengan inflamación, que tengan fibrosis y una vez que lo tenemos, lo seguimos por ecografía, exactamente igual que os siguen los clínicos. Y una vez que vemos que tienen tratamiento, que tienen, daño, tratamos con esta molécula, tratamos con nuestra molécula, con este GalNAc, con este azúcar que va directamente dirigido al hígado y que nos baja los niveles de este transportador. Y lo que vemos, sorprendentemente, y la verdad es que el día que lo descubrimos fue una auténtica gozada, es que los principales marcadores de daño hepático que vuestros clínicos miran, que son el acúmulo de lípidos en el hígado, esa inflamación, esas especies reactivas de oxígeno, estaban significativamente disminuidas cuando tratábamos con esta molécula que éramos capaces de reducir los niveles de expresión de nuestro gen. Y fue fantástico ese día. Cuando vimos estos resultados con todos los modelos animales, dijimos, tenemos algo entre nuestras manos. ¿Qué hacemos? Somos científicos, intentamos ver cuáles son los mecanismos. Tenemos una descripción, sabemos que funciona, pero queremos saber cuál es el mecanismo, qué es lo que nosotros estamos tocando. Y lo que observamos es que, primero, esa actividad mitocondrial, esa que os he dicho que está modulada por el magnesio, se encontraba significativamente alterada en aquellos pacientes y aquellos modelos animales con este hígado graso y cuando tratábamos estos modelos animales con esta molécula de GalNAc, con este azúcar que iba específicamente dirigido al hígado, veíamos claramente una reducción de ese daño en la mitocondria. Bien, perfecto. Tenemos que la mitocondria se restaura. ¿Qué pasa con ese retículo endoplasmático? Exactamente lo mismo. Os he comentado que ese retículo endoplasmático, su principal característica es la salida y la entrada de calcio. Es lo que va a permitir que se genere ese network, o esa interacción entre la mitocondria, retículo endoplasmático, núcleo. Mirad, en la enfermedad hepática vemos claramente una reducción de esa actividad. Cuando restauramos, cuando silenciamos ese transportador que nos está sacando magnesio fuera de la célula, lo que vemos es que la actividad del retículo endoplasmático se ve significativamente corregida. Es decir, somos capaces de corregir la actividad mitocondrial, restaurar esa actividad mitocondrial y restaurar la actividad del retículo endoplasmático. Y para nosotros fue increíble esta situación. Vale, vamos más allá. Y principalmente, cuando hablamos de pacientes con hígado graso, hay principalmente 4 tipos de mecanismos por los que sufrimos ese hígado graso y desarrollamos esa inflamación y desarrollamos esa fibrosis. Lo primero es que comemos y comemos mal. Y comemos mal porque comemos muchos nutrientes que son muy ricos, por ejemplo, en azúcar. Y cuando comemos esos nutrientes que son muy ricos en azúcar, lo que vamos a hacer es sintetizar lípidos, sintetizar grasas. Y eso es lo que llamamos en ciencia lipogénesis de nuevo. Por otro lado, cuando tenemos grasa, cuando tenemos tejido adiposo, ese tejido adiposo también va a liberar ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se van a ir a nuestro hígado y nos van a hacer daño. Esos ácidos grasos se metabolizan. Cuando la mitocondria no funciona, no es capaz de metabolizar esos ácidos grasos. Y por último, que es una de las principales causas de que estos pacientes desarrollen este hígado graso, es porque existe un mecanismo muy complejo en el hígado que lo que hace es generar unas moléculas muy grandes y en esas moléculas metemos muchos lípidos, todos los lípidos que hay en el hígado. Y tenemos un mecanismo que saca esos lípidos fuera del hígado. No queremos esos lípidos fuera del hígado. Y lo que pensamos es que sacamos esos lípidos fuera del hígado en esas moléculas gigantes y vamos a ser capaces de captarlas por el tejido adiposo y metabolizarlas y evitar que haya ese daño hepático. Bien, perfecto. Pues eso fue lo que vimos.
Eso fue lo que vimos en nuestro modelo. Lo que vimos en nuestro modelo es que hay una enzima, una proteína que se llama proteína de transferencia microsomal, que es la proteína responsable de formar esos complejos enormes en donde todos los lípidos que tenemos en el hígado se meten y se secretan fuera. Y lo que observamos es que esa proteína, que había sido una diana de muchas empresas farmacéuticas, porque está muy reducida y muy disminuida en los pacientes con hígado graso, éramos capaces de activarla cuando revertíamos ese desequilibrio de magnesio, cuando silenciábamos, cuando disminuíamos los niveles de expresión de CNV4. Es decir, éramos capaces de restaurar el transporte, la secreción de lípidos fuera del hígado, algo que es complejísimo, os lo puedo asegurar. Bien, esto es lo que os he contado. Perfecto, lo publicamos muy bien y bueno, tenemos un mecanismo nuevo, un mecanismo que nos ayuda a sacar lípidos fuera del hígado. Y como os he dicho, esta enfermedad hepática con un 25% de prevalencia y con un posible desarrollo de esa inflamación, de esa fibrosis, ese cáncer de hígado, no solo tiene un impacto a nivel hepático, sino que tiene un impacto a nivel de otros órganos. Y tiene un impacto enorme, y como seguro que habéis oído, en obesidad y síndrome metabólico, un desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y tiene un impacto enorme a nivel de riñón, porque se producen enfermedades crónicas en los pacientes con hígado graso. Y tiene un impacto también a nivel de intestino. Y tiene un impacto muy claro a nivel de músculo. Y, por supuesto, este hígado graso está asociado a resistencia a insulina y a diabetes. Y tiene un impacto, y esto es absolutamente novedoso, en el comportamiento y en la estructura cerebral. Y aquí es donde nosotros queríamos llegar también. Lo que queríamos investigar era si nuestros modelos animales sufren alteraciones cognitivas y cuando nosotros curamos ese hígado con esta molécula, cuando restablecemos este equilibrio de magnesio, somos capaces también de revertir ese daño cerebral. Y os lo voy a explicar en un momentito. Mirad, lo que nosotros hicimos fue lo siguiente: coger nuestros modelos animales y decir, muy bien, queremos desarrollar hígado graso, queremos desarrollar fibrosis y queremos desarrollar cáncer hepático. Muy bien, sabemos cómo hacerlo. Tenemos nuestros modelos animales, los tratamos con dietas y generamos todos los estadios que hay en un paciente: hígado graso, inflamación, fibrosis y cáncer. Perfecto. Queremos que no haya obesidad en este modelo. ¿Por qué? Porque está muy definido que la obesidad produce alteraciones cognitivas en los pacientes. Nosotros queremos saber si solamente con enfermedad hepática, sin tener obesidad y sin tener resistencia a insulina, producimos alteraciones de comportamiento y producimos alteraciones cognitivas en el cerebro de estos pacientes. Muy bien, pues cogemos un modelo que no tiene obesidad, ¿vale? Y solo tiene daño en el hígado. Y además, vamos a querer saber si cuando revertimos ese daño en el hígado, cuando revertimos esa fibrosis, cuando revertimos esa inflamación, somos capaces de revertir esas alteraciones cognitivas que sufren estos pacientes. Pues qué mejor que nuestra molécula de GalNAc. Nuestra molécula de GalNAc, que no es ninguna pastilla, que no tiene una alteración a nivel sistémica, sino que solo estamos tocando el hígado, solo estamos modulando los niveles de magnesio y de CNV4 en el hígado. Muy bien. Pues con esto trabajamos con el doctor, como os digo, buenos amigos, doctor Benedicto Crespo, del Departamento de Psiquiatría Translacional, del IBIS, de Sevilla, y a los ratones les hacemos todo tipo de ensayos cognitivos. Les ponemos en una plataforma abierta y vemos qué desarrollo y cómo caminan, o si se quedan quietos en un rincón. Les ponemos en unos tubos enfrentados para saber si tienen más o menos agresividad. Les ponemos, vemos cómo se limpian, los ratones se limpian mucho, se limpian la cara, se rascan, miramos qué cantidad, lo que llamamos self-grooming, cuánto o con cuánta asiduidad se limpian la cara. Les ponemos frente a estímulos acústicos, lo mismo que nos pasa a nosotros, cuando nos ponen un estímulo acústico normalmente tenemos un reflejo. Les ponemos
en hot plates, que son plaquitas, no con mucha temperatura, con poquita temperatura para saber cuál es el estímulo, y los ponemos en diferentes condiciones. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Porque la verdad es que fue una auténtica sorpresa que estos ratones que no son gordos, porque claro, cuando tienes obesidad y síndrome metabólico, tu actividad claramente se ve reducida y entonces ahí tienes un enmascaramiento de estos resultados. Cuando solo teníamos enfermedad hepática en el hígado, cuando teníamos ese hígado graso con esa inflamación, esa fibrosis, lo que observábamos en estos ratones es que se veía reducida este índice que se llama Social Novelty Preference, que es, nosotros ponemos a los ratones algo nuevo. Les ponemos una cajita, le ponemos un cilindro o le ponemos otro ratón. Los ratones son muy curiosos, son como nosotros. Cuando ven algo nuevo, se acercan, ti, 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 y entonces ven qué es lo que pasa. ¿Qué me has puesto nuevo? ¿Es un cilindro? ¿Es un papel? ¿Es otro compañero? Lo que veíamos es que cuando tenían enfermedad hepática, esa sensación de acercarse a algo nuevo se veía significativamente reducida. No querían ir a indagar, no querían moverse de su sitio, no querían saber qué era lo nuevo que le habíamos puesto, solamente con esa enfermedad hepática en el hígado. Además, les ponemos en estos armarios, y en estos armarios lo que le ponemos son impulsos acústicos. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Imaginaos que estamos en cualquier sitio y oímos un ruido y claramente nos alteramos y nos encogemos, ¿no? Nosotros seguimos los movimientos de estos ratones con estas curvas. Lo que observábamos es que en esos ratones que tienen enfermedad hepática, se veían la respuesta a esas alteraciones acústicas era muchísimo menor, no se movían. Les poníamos a los ratones control, a los ratones que están sanos, les poníamos estos estímulos acústicos y reaccionan. Tenemos estas curvas. Cuando a ese ratón con enfermedad hepática le ponemos en esos entornos acústicos, no se mueven. Entonces, estas alteraciones cognitivas nos están diciendo, estas alteraciones de comportamiento nos están diciendo que algo pasa en el cerebro de esos ratones, solamente con enfermedad hepática. La pregunta siguiente fue, bueno, ¿y eso se queda? ¿O cuando curamos el hígado, curamos esas alteraciones cognitivas? Porque esa es la gran pregunta. O sea, una vez que sufres esas alteraciones cognitivas por una enfermedad hepática, ¿eres capaz de revertirlas o se quedan ahí para siempre? Y ahí fue donde utilizamos otra vez nuestra molécula de azúcar con nuestro RNA terapéutico, pinchamos a los ratones y lo que observamos fue increíble, fue lo siguiente. Lo que observamos es que cuando curábamos el hígado, aunque tuvieran inflamación, tuvieran fibrosis, que es bastante difícil de tratar, cuando curábamos el hígado, ese comportamiento alterado de los ratones se revertía. Teníamos ratones que volvían a querían ver qué era lo nuevo que le habíamos puesto en la preferencia social. Y teníamos ratones que que claramente se veían afectados por esos impulsos acústicos. Revertíamos esas alteraciones cognitivas que sufrían estos modelos de hígado graso y de fibrosis. Y claro, de nuevo, somos científicos, nos parece muy bien, es muy interesante, pero tenemos que saber por qué está ocurriendo esto. Y en estos pacientes de hígado graso, de inflamación y fibrosis, se ha visto que existen alteraciones a nivel de la estructura del hipocampo, que es una de las principales partes de nuestro cerebro. Y además se producen también alteraciones a nivel de memoria, ¿vale? Son pacientes que sufren alteraciones a nivel de memoria. Lo que hicimos fue mirar las diferentes neuronas, los diferentes tipos de células neuronales que tenemos. Miramos astrocitos, miramos oligodendrocitos, miramos microglia. Y no veíamos ninguna alteración. Mirábamos diferentes marcadores y aquello estaba normal. No veíamos ningún tipo de alteración. Pero la ciencia siempre te da sorpresas y de pronto, ¿cuál fue nuestra alegría? Bueno, alegría por identificar dónde estábamos. Que hay unas neuronas que son increíbles, que son estas neuronas, las neuronas que son parvalbúmina positiva. No les dicen nada, a mí al principio yo trabajo en hígado, con lo cual esto me pillaba también un poco de lejos, pero estas neuronas son las principales neuronas que forman la red entre
diferentes neuronas. Son las que van a ayudar a que estas neuronas, las diferentes neuronas, contacten y haya sinapsis y haya funcionalidad de esas neuronas. Por tanto, son súper importantes para que haya esa conexión entre neuronas. Y lo que observábamos es que en estos modelos que tenían enfermedad hepática, que no eran gordos, que no tenían resistencia a insulina, que solo tengo daño en el hígado, el número de estas neuronas se encontraba significativamente disminuido. Pero lo más importante es que cuando restaurábamos, cuando revertíamos el daño hepático, los números de estas neuronas aumentaban. Y esto nos dejó increíbles. Porque, claro, como saben ustedes, las neuronas tienen una regeneración muy pequeña. O sea, regeneran muy poco. Cuando perdemos neuronas, yo se lo digo a mis hijos, cuando perdemos neuronas, esto es para siempre, no penséis que esto lo vamos a recuperar. Con lo cual, lo que veíamos es que teníamos una recuperación del número de esas neuronas. Y esto nos volvió locos. Y entonces dijimos, ¿y entonces qué está ocurriendo? ¿Que las neuronas en los pacientes con hígado graso y fibrosis se mueren? ¿O qué está ocurriendo aquí? Y lo que observamos es que, primero, no se mueren. No hay muerte de estas neuronas. Pero lo que sí que hay es algo increíble. Mirad, estas neuronas tienen espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son conexiones muy pequeñas que rodean estas neuronas y que son las que van a favorecer que haya conexión entre las otras neuronas. ¿Qué es lo que veíamos? Lo que veíamos es que en los modelos con daño hepático la densidad de las espinas dendríticas era menor. Es decir, esa alteración cognitiva que veíamos en la preferencia de novedad, en esas alteraciones cognitivas que veíamos cuando a los ratones le ponemos un estímulo acústico y no responden, era debido a que la densidad de esas conexiones se veía reducida en estos modelos de daño hepático. Y lo más importante era que cuando revertíamos ese daño hepático con esta molécula, éramos capaces de revertir la densidad de esas neuronas, de esas espinas dendríticas. Volvíamos a tener unas espinas dendríticas con un grosor como el de una neurona normal. Y esto era la primera vez que lo veíamos y nos pareció increíble. Poder modular el grosor de esa espina dendrítica, de ese contacto entre neuronas, que está defectuoso en esos modelos que tienen daño hepático, con nuestra molécula nos pareció increíble. Además, en colaboración con Ander y con Verónica, que también trabajan muchísimo en enfermedad neuronal, lo que observamos es que observamos algo que a ellos, que llevan muchísimos años trabajando en cerebro, les pareció increíble. Lo que observamos es que los marcadores de las células progenitoras, ¿vale? Células progenitoras de estas neuronas se encontraban significativamente disminuidas en aquellos modelos de enfermedad hepática. Miren, estos son marcadores de células STEM de neuronas, se encontraba significativamente disminuida en enfermedad hepática, también marcadores de madurez de neuronas maduras, y cuando revertíamos y curábamos ese hígado, esos marcadores que nos van a dar lugar a neuronas nuevas se encontraban significativamente restablecidos. Aquí lo tienen. Éramos capaces de regenerar o de aumentar esas células progenitoras derivadas de neuronas que alteran ese comportamiento que hemos visto. Seguimos trabajando, somos, como les digo, somos cabezones y intentamos ir al fondo de la cuestión, y IKEA lo que hacemos es que hacemos lo que llamamos en inglés High Throughput Proteomics Analysis. Lo que hacemos es cogemos el cerebro de estos modelos animales, tratados y sin tratar, malitos y no malitos, con esas neuronas moduladas y sin esas neuronas moduladas, y lo metemos en una máquina que nos da alrededor de 10.000 proteínas. Somos capaces de ver 10.000 proteínas. Y en esas 10.000 proteínas lo que decimos es, vale, a los bioinformáticos, trabajamos con bioinformáticos, compárame estas proteínas que vienen de un cerebro dañado debido a que tengo una enfermedad hepática, con estas proteínas que vienen de un cerebro en donde hemos revertido el daño porque hemos revertido la enfermedad hepática.
Y tenemos análisis, unos softwares especiales, bueno, este se llama IPA, que lo que nos dicen es, muy bien, lo que ustedes tienen, esas 10.000 proteínas que tienen alteradas, son debidas a que tienen un regulador que está alterado. Es increíble. Me encantaría que nosotros invitamos muchas veces a la gente, a nuestros laboratorios, a que vengan a verlo. Nos dice ese software, con todas estas proteínas que ustedes tienen aquí alteradas y estas proteínas que tienen ustedes alteradas, lo que les digo es que el regulador máximo que está alterando y dando lugar a esta respuesta es esta proteína, que se llama KLF3. Y nos quedamos diciendo, no lo esperábamos. KLF3 es un factor de transcripción, es un regulador muy importante. ¿Y qué va a hacer este KLF3? KLF3 lo que va a hacer es bloquear respuestas inflamatorias e inducir neurogénesis. Nos cuadraba perfectamente. Y dijimos, joder, interesante. O sea, KLF3 es el que puede estar regulando esta regeneración de neuronas, estos marcadores, esta alteración cognitiva. Y empezamos a investigar. Y lo que observamos es que los niveles de esta proteína, este KLF3, no se alteraban en los modelos animales, en el cerebro de los modelos animales, ni cuando regenerábamos el hígado. Lo que se alteraba era su funcionalidad. Entonces, son proteínas que se unen a miles de genes y los regulan. Son factores de transcripción y los regulan. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hicimos fue decir, vale, quiero saber qué es lo que tú estás regulando en un cerebro enfermo y quiero saber qué es lo que estás regulando en un cerebro sano. Entonces, cogimos esta proteína de nuestras neuronas, de nuestras parvalbúmina positivas neuronas y dijimos, vale, la extraigo y veo todo aquello que está regulando. Y lo que vimos es que en un cerebro enfermo lo que estaba regulando era una respuesta inflamatoria y una respuesta neurodegenerativa. Cuando tratábamos a nuestros modelos y curábamos ese hígado graso y cogíamos esa proteína, la sacábamos de nuestras neuronas y veíamos a qué es lo que estaba regulando, lo que veíamos es que estaba bloqueando esa respuesta inflamatoria y estaba induciendo una respuesta regenerativa en nuestras neuronas. Con lo cual, este pequeño factor de transcripción, que parece que no hace nada, es un master regulator y es el que en nuestros modelos animales está regulando esas alteraciones cognitivas. De forma muy rápida, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Vamos allá. Vale, entonces, de forma muy rápida. Muy bien. Es muy difícil encontrar gente que... Como yo soy de Madrid, pero como dicen los vascos, es muy difícil comerse un choletón sin una buena botella de vino. Y esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. El problema que tenemos es que este hígado graso normalmente viene asociado con un consumo de alcohol. Y es claro, ¿vale? Entonces, encontramos estos pacientes con hígado graso y además con consumo de alcohol. De nuevo, en colaboración con clínicos, evaluamos los niveles de este transportador, vimos que claramente tenía una asociación con la severidad de una hepatitis alcohólica muy pequeña a aquellos pacientes que tenemos que trasplantar por daño por alcohol. Los niveles de este transportador aumentaban a medida que teníamos más daño. De nuevo, nuestros modelos animales en los que les damos una dieta grasa y además consumo de alcohol. Un 5% de alcohol todos los días durante 20 días y después de esos 20 días le damos un consumo de un 30% de alcohol, ¿vale? ¿Qué asemejamos con eso? Asemejamos un consumo crónico y asemejamos el bebedor de fin de semana, ¿vale? Ese consumo crónico de gente que bebe a diario y ese consumo agudo de nuestros adolescentes que se meten ese botellón o esa previa, como ellos dicen, durante el fin de semana. Y lo que observamos de nuevo es que cuando tratábamos con nuestra molécula, cuando éramos capaces de tratar con nuestra molécula en mitad de este estudio preclínico, lo que veíamos era que los principales marcadores de daño hepático, como puede ser
la acumulación de grasa, la fibrosis. Esto es muerte en el hígado por bebida. Fijaros cómo se quedan los hígados, ¿eh? Cuando se bebe. Yo se lo enseño todos los fines de semana a mis hijos cuando me dicen que se van. Les enseño estas fotografías y les digo, acordaros, que vuestra madre trabaja en esto. Y cómo revertimos cuando somos capaces de recuperar esa homeostasis. De nuevo, intentamos buscar mecanismos y aquí fue un mecanismo precioso. Mirad, cuando consumimos alcohol, nuestras proteínas tienen unos aminoácidos que se llaman asparticos, ¿vale? Y los asparticos están normalmente expuestos en nuestras proteínas, muy expuestos. Cuando consumimos alcohol, se produce una oxidación de estos residuos de aspartico. Y entonces nuestras proteínas, en vez de estar así, funcionales, se encogen, se doblan y dejan de ser funcionales. Y se acumulan en nuestras células y nos hacen polvo. Vale. Lo que vimos es que, con nuestros estudios, que existía el aumento de expresión de la principal proteína reparadora que hay en la célula. Cuando restablecíamos ese equilibrio de magnesio, cuando tratábamos con esta molécula, lo que inducíamos era la principal proteína reparadora que existe en la célula. Y esta proteína reparadora lo que va a hacer es evitar que esos residuos que están expuestos se hagan daño. Y si hay daño, lo que va a hacer es reparar esos residuos expuestos. Perfecto. Nos movemos, esto fue nuestro cover de Pathology, y nos movemos de forma muy, muy breve a enfermedades que no hay tanta gente, enfermedades no tan masivas como el daño por alcohol o el daño por hígado graso. Nos movemos a enfermedades por sobredosis de paracetamol. Esta sobredosis de paracetamol que les he contado. Esta sobredosis de paracetamol se da principalmente en Estados Unidos, porque seguro que han estado ustedes en Estados Unidos en algún momento, nosotros hemos vivido muchos años allí, y es que es curiosísimo. Vas al supermercado, ves la frutería con las verduras aquí, y al lado, pero al lado, es que les digo al lado, hay unos botes así, de pastillas de paracetamol, además de colorines, que es como, cómeme. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que además los americanos, como saben ustedes, no tienen seguridad social, no tienen una seguridad social pública, sino una seguridad social privada, y no todo el mundo se puede pagar un médico. ¿Y qué hacen? Se quitan los dolores consumiendo pastillas de paracetamol, ¿vale? Es muy típico en Estados Unidos este daño. En España cada vez hay más. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tomamos menos de 4 gramos al día de paracetamol, este paracetamol se metaboliza sin problemas. Se secreta por la orina y acabamos con él. Cuando tomamos más de 4 gramos al día de paracetamol durante un tiempo extenso, lo que se produce es una molécula que para el hígado es matadora, que se llama NAPQI. Es la peor molécula que existe para nuestro hígado. Y esta molécula nos va a hacer daño por todos los lados. Nos va a producir la muerte de las células del hígado. Nos va a producir unas especies reactivas de oxígeno. Nos va a producir una modificación covalente con las proteínas de la mitocondria. Nos va a jorobar enteros. ¿Qué ocurre? Que su hígado en 24 horas colapsa. Nos quedamos sin hígado. Estos pacientes se quedan sin hígado después de 24 horas. Se produce una necrosis que da miedo y estos pacientes necesitan un trasplante, más o menos en 72 horas. ¿Qué ocurre? Que los tratamientos que hay ahora son tratamientos que actúan en situaciones muy tempranas de la enfermedad. Es decir, la gente consume paracetamol, no se da cuenta o a veces, lamentablemente, sabe lo que está ingiriendo, y lo que ocurre es que llegan a la clínica, al hospital, después de 24 o 36 horas de este consumo. Y los fármacos que hay hoy en día no hacen nada en esa ventana. Esos fármacos actúan en estadios muy tempranos de la enfermedad, a las 6 horas de haber consumido, no a las 24 o a las 36 horas. De nuevo, evaluamos nuestra molécula en modelos animales y lo que observábamos es que restablecíamos ese daño en el hígado, revertíamos ese daño en el hígado, revertíamos esa necrosis, y algo muy importante que ocurre es que éramos capaces de inducir una respuesta regenerativa en el hígado. Esto es fundamental para el hígado. Si nuestro hígado no tuviera capacidad regenerativa, nosotros no estábamos aquí hoy. Imagínense
todo lo que le hacemos trabajar a nuestro hígado. Grasas, alcohol, azúcares, fármacos, todo se metaboliza en el hígado. Todo lo metabolizamos en el hígado. Y el hígado tiene una enorme capacidad de regeneración. Es decir, yo quito, y los cirujanos quitan el 75% del hígado a mis ratones y en una semana tengo el mismo tamaño de mi hígado. ¿Vale? Tiene una capacidad regenerativa enorme y es buenísimo porque, como les digo, si no tuviera esa capacidad regenerativa no estábamos hoy en día aquí. Entonces, nuestra molécula también actúa en esa capacidad regenerativa e impulsa al hígado a regenerarse. Y últimamente, ya por final, hablamos de colangiocarcinoma. De nuevo, es un cáncer raro, es un cáncer con una tasa de mortalidad alta, es un cáncer muy agresivo y además que da muy pocas pistas. Entonces, una vez que aparece, pues es complicado de tratar. Vale. De nuevo dijimos, bueno, veíamos que estos pacientes con colangiocarcinoma tenían alteraciones de los niveles de magnesio en el suero y dijimos, pensamos que es una oportunidad para tratar a estos pacientes y lo que hicimos fue analizar todas las cortes europeas que hay de pacientes con colangiocarcinoma. Nos cogimos todas las cortes europeas, cogimos a bioinformáticos y dijimos, vamos a analizar qué transportadores de magnesio están alterados, si hay alguno. Y como les dije, de nuevo aparece nuestro CNM4, este transportador de magnesio, significativamente alterado en estos pacientes. Y además, con nuestros amigos patólogos, analizamos más de 180 muestras de pacientes con colangiocarcinoma y lo que observábamos es que en estos pacientes con colangiocarcinoma los niveles de expresión de CNM4 es esto. Esta es la expresión que hay de esta proteína en el hígado de estos pacientes. Era enorme. Era casi como los marcadores que tenemos tumorales para el colangiocarcinoma, que es la citoqueratina 19. Teníamos una expresión absolutamente aberrante de este transportador de magnesio. Y además, de nuevo, biólogos, vamos a investigar, tenemos que generar modelos animales de colangiocarcinoma. Y entonces generamos nuestros modelos animales de colangiocarcinoma. Muy bien. Aquí, no sé si lo ven bien, aquí les represento unos hígados, que es lo que generamos en nuestros modelos de colangiocarcinoma. Lo que ven ustedes aquí es un hígado absolutamente lleno de tumores, que ha perdido totalmente la estructura hepática, y nosotros lo que hacemos es seguimos estos modelos animales como seguiría un clínico, les seguimos por ecografía. Bien. Y cuando vemos que este hígado tiene tumores, cuando realmente vemos que está dañado, les tratamos con esta molécula de azúcar, con este RNA terapéutico y a las 6 semanas sacrificamos a estos ratones. Lo que observamos es que claramente, ven ustedes aquí este color rojo de este hígado, claramente somos capaces al menos de parar la enfermedad. No sé si somos capaces de curarla del todo, pero claramente somos capaces de parar la enfermedad porque estos eran los modelos animales no tratados y estos eran los modelos animales en los que habíamos tratado con nuestra molécula. Todos los marcadores de daño de colangiocarcinoma se encontraban significativamente reducidos, pero no solo hacemos esto, sino que además somos capaces de bloquear la capacidad de metástasis de nuestras células. Y esto lo utilizamos con modelos de pollo. Y dirán ustedes, ¿y por qué utilizan modelos de pollo para saber si un tumor genera o no genera metástasis? El pollo, cuando está en el embrión, cuando está en el huevo, tiene muchísimos vasos sanguíneos. Tiene lo que llamamos un modelo de angiogénesis claro, que mimetiza muy bien lo que nos encontramos en los tumores en los pacientes. El tumor lo que hace es generar vasos a su alrededor para comer. Él quiere comer, él quiere crecer y lo que hace es un mecanismo que se llama angiogénesis, desarrolla vasos sanguíneos alrededor de él para nutrirse y para crecer. Es una manera de parar el tumor. Si yo paro que genere esos vasos sanguíneos, paro al tumor, le mato porque no puede comer. Entonces, lo que nosotros utilizamos son huevos de granja fecundados con su pollito dentro, que son unos modelos
fantásticos para estudiar la capacidad de metástasis y la capacidad de angiogénesis de nuestros tumores. Y lo que observábamos es que cuando nosotros cogíamos células tumorales de pacientes, nosotros tenemos mucha colaboración con pacientes y con clínicos, cogemos esos tumores, sacamos células tumorales de esos pacientes y vemos cómo reacciona a diferentes fármacos y a diferentes tratamientos. Cuando cogíamos esas células tumorales de nuestros pacientes y los poníamos en nuestros huevos, lo que veíamos es que cuando había este transportador, cuando expresan este transportador y lo expresan tanto, vemos que tiene una capacidad enorme de migración del polo basal al polo apical. Los marcamos con unas sondas que nos permiten identificar dónde van esas células y además estas células tumorales de estos pacientes con altos niveles de esta proteína generaron unas metástasis enormes en el cerebro y en el hígado de nuestros fetos, de nuestros pollos. Cuando bloqueábamos la expresión de este transportador, revertíamos la capacidad de migración y la capacidad de metástasis. Las células de nuestros pacientes no eran capaces ni de migrar ni de hacer metástasis en cerebro ni en el hígado de nuestros fetos de ratón, de pollo. Por lo tanto, no solo paramos, sino que además modulamos esa capacidad metastásica y esa capacidad de migración. De nuevo, fuimos capaces de identificar cuál era el mecanismo subyacente. Es un mecanismo que no se conocía, por eso tuvimos una publicación tan buena y nos hicieron una editorial en esta revista, que es una revista top, en donde describíamos que cuando bloqueábamos este transportador y nuestra célula se llena de magnesio, nuestra célula tumoral se llena de magnesio, también se llena de hierro. Y ese hierro va a matar a la célula tumoral. Es un mecanismo que no se conocía hasta entonces, se llama ferroptosis, no sabíamos que se producía en colangiocarcinoma y lo que vimos es que ese balance, cuando subimos esos niveles de magnesio en la célula tumoral, se produce un acúmulo de hierro que es tóxica para la célula tumoral y de esta manera revertimos esos tumores y revertimos esa capacidad de migración y metástasis. Y ya por último, como les ha comentado Jordi, hemos generado una empresa, sabíamos que teníamos que hacer esfuerzo. Yo soy científica, no tengo nada que ver con empresas, no sabía cómo generarla, fue el último paso de todo este desarrollo. La empresa se llama Gibela, Gibela Therapeutics. Gibela es hígado en euskera porque la investigadora que lo generó conmigo es vasca y me dijo, vamos a poner algo. Y dije, venga, Gibela Therapeutics. Gibela está formado por Naroa Goicoechea, que es mi investigadora postdoctoral, Nicolás Benedictis, que realmente es el hombre de negocios de la empresa, y yo misma. La empresa se generó en Suiza, en Basel. Conseguimos un proyecto enorme de gente que confió en nosotros para llevar a cabo y desarrollar esta molécula y ahora estamos generando una subsidiaria en España y esperamos que es muy difícil desarrollar un fármaco, no saben ustedes lo difícil que es, pero estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todas nuestras horas y toda nuestra investigación para poder llevar a cabo, en unos años, poder trasladar todo esto que hemos aprendido a los pacientes con enfermedad hepática. Este es mi equipo, un equipo maravilloso, un equipo que trabaja noche y día, a los que les vuelvo locos, y ellos me vuelven locos a mí, y nuestros colaboradores que nos han ayudado a desarrollar todo esto, porque esto solo no lo podemos hacer. Y nada, muchísimas gracias por su atención, espero no haberles vuelto muy locos y ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Gracias.